Cuando iba a entrar yo con Juan Gabriel, me batearon 2 veces o 3 veces antes de yo poder llegar a la consola. Okay. Antes de yo poder tocar la consola, me batearon 3 veces. Pero pues bueno, el más grande. Totalmente. El más grande. Me tocó trabajar con Juan Gabriel. No había más para arriba. Incluso en estudio llegaste hasta obtener un Grammy, ¿verdad? Sí, tengo un par. O sea, un par. Y íbamos en un vuelo privado. Entonces yo venía bien dormido, oigo un grito, me despierto, íbamos en medio de una tormenta espantosa. O sea, nos estábamos cayendo. Entonces imagínate, veníamos los tres ahí y yo veía venían los relámpagos y se iluminaba todo el avión y todos mis amigos, todos mis compañeros bien nerviosos, y lo único que hice fue... Hola abuelito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que te pudiste dar el tiempo de venir y para poder compartir un poco de lo que fue toda tu carrera y lo que es actualmente. Así es. Sí, pues tuvimos la oportunidad de darnos la vuelta. Qué bueno. Sí, la ventaja, digo, estando acá en Monterrey está bastante más sencillo. sencillo, ¿verdad? Así es. Che, abuelito, creo que todos conocemos parte de tu historia, yo particularmente en partes, ¿verdad? Pero estamos viendo que este resultado del podcast ha sido como, o sea, inspiración para muchos jóvenes que vienen atrás y que realmente, bueno, saben dónde estás, con quién trabajas, ¿verdad? Pero realmente no saben cómo empezó Abuelito en toda esta industria. En la industria. Fíjate, como a los 16, 17 años por ahí, tocaba con mis hermanos, teníamos una banda de rock. Y la verdad es que no sabíamos tocar ningún instrumento, sino que aprendimos porque queríamos tener una banda. Entonces aprendimos a tocar, forzándonos un poco para... Incluso nos probamos en todos los instrumentos a ver cuándo nos quedaba mejor. Entonces yo empecé de baterista, terminé de bajista y así, poco nos fuimos moviendo y quedamos. Entonces grabábamos las maquetas ahí en casa, teníamos un cuartito donde ensayábamos y ahí grabamos una maqueta y sonaba muy mal. Bueno, así la sacamos, así Claro. salió y así salió a la venta y así pasó por muchos lados, pero al final de cuentas sonaba muy mal. Entonces un verano coincide de que ahí la iglesia cerca de ahí del barrio iban a grabar un disco y como escuchaban que allí en esa casa había un grupo, fueron a buscar a mi hermano porque grabara las baterías de un disco de villancicos. Entonces me pego con ellos, me pego a la grabación y según yo nada más quería aprender que quedaran mejor las maquetas, ¿no? Porque nos quedaban muy mal. De hecho en esa primer maqueta de broma ellos le pusieron ingeniero de grabación Oscar González cuando yo lo único que hacía era quitar la pausa de la casetera. Ok. Sí, sí, Y sí. con son de broma pusieron eso. Entonces pasan el tiempo, vamos a esa grabación y en cuanto entré al estudio de grabación, ahí ganchadísimo, así en cuanto entré, el momento donde entré, ya no me pude escapar de ahí. Te enamoraste de eso. Exacto, entonces seguí yendo, afortunadamente para mí el estudio de grabaciones era uno de los mejores que había en el estado en ese entonces, el estudio Cadena, y con un gran ingeniero al mando, Gustavo Alfonso Miranda. Entonces pedí oportunidad de seguir yendo después de que acabó la grabación de los villancicos, y me dieron la oportunidad de ir y empezó a... Entonces yo decía, bueno, todo lo que queda del verano voy a venir aquí para regresar. Yo estudiaba matemáticas para regresar a la escuela y que las maquetas ahora que grabemos pues queden más chidas, ¿no? Pero no, no hubo manera de que yo me saliera del audio. Es lo único que he hecho en toda mi vida, solamente he trabajado en audio. Digo, ahí estamos hablando que 16, 17 años que estabas ya terminando lo que era preparatoria. Esa ya fue en los 19 años. Ah, ok. A los 16, 17 empezamos con la banda. Cuando la banda maduró fue que grabamos la primera maqueta. Como a los 18 años grabamos la primera maqueta. A los 19 ya estaba yo sentado atrás de Alfonso Miranda de asistente.
sin saber absolutamente nada. Gus Miranda cambia de trabajo, me quedo bajo la tutela de Jorge Pérez. Y él prácticamente fue el que me enseñó, fue como mi tutor, él me enseñó prácticamente todo. Y estoy hablando de 1989. Ok. ¿Y qué equipos recuerdas, digo, de ese En momento? ese entonces tenía el estudio B, porque era el que más me tocaba a mí, el estudio B de Estudios Cadena, era una Sound Workshop, si no me equivoco, y una MTR-60 de 16 canales, y mezclábamos a cinta. O sea, la mezcla en sí ya era cinta de un cuarto. El estudio A de Estudios Cadena tenía una Sony, una MCI de 24 canales, más periferia, más todo, pero yo casi no iba ahí. Surge la situación de que en algún momento adoptan el estudio del señor Omar García, que estaba en otro edificio a 5 minutos de Estudios Cadena, y me invitan a irme para allá. Entonces allá era todo el equipo muy chiquitito, eran 16 canales en 1 pulgada, una consolita Tascam, pero a diferencia de lo que sucedía en Estudios Cadena, que yo era el último eslabón de la cadena, acá yo era el primero. Acá Claro, yo era sí, el que sí, sí. estaba arriba. Un estudio más pequeñito, todo más pequeño, pero yo era el único. O sea, yo era el que estaba de planta ahí. Cuando venían cosas de Estudios Cadena importantes a grabar, venían mis compañeros, pero todo lo demás que caía me tocaba a mí. Entonces realmente ahí fue mucho de mi escuela, porque ahí tuve que aprender solo, siempre he sido autodidacta y aprendí a enfrentarme solo al artista y enfrentarme solo pues hacer un disco completamente solo. Este, y después de ahí fue que incursioné en el audio en vivo. El audio en vivo siempre me gustó por lo mismo del grupo, pero primero fue cuestión de Estoy. estudio y luego ya me salí al vivo en el 91, finales del 91, principios del 92 ya me salí al audio en vivo. Y cuando decís que cuando venían gente importante a grabar a cadena, ¿quién eran gente importante en aquel momento? Oh, pues es que ahí en Estudios Cadena se hacía todo, Todo. se hacía todo. Trabajábamos incluso 2 grabaciones al mismo tiempo, en el Ok. mismo estudio. O sea, me tocó al grado de que el estudio trabajaba 24 horas al día. O sea, en la mañana entraba un grupo, por decirte, el lunes llegaba el grupo, armábamos batería y nosotros decíamos, hay que hacer las bases, así le llamábamos. O sea, que era grabar bajo, se graba todo, pero realmente lo que queda en la grabación final es bajo y batería. Bajo batería, claro. Y el ingeniero que llegaba en la noche tenía que terminar bases a fuerza, porque el ingeniero en la mañana Llegaba quitaba otro. todo para grabar bajo sextos, acordeones, percusiones. Entonces el ingeniero de la noche tenía que terminar las bases a fuerza porque sabía que iban a quitar todo. Y entonces así trabajábamos 24 horas al día, o sea, todo el estudio trabajaba todo el tiempo y hicimos todo, o sea, todo, o sea, ahí trabajaron todos los artistas. El que me digas del regional ¿Por nombrar pasó, alguno? pasó por ahí. Pues ahí hicieron el amigo Bronco, por decirte. Ok. Ahí grababa Bronco, grababan los Mier, eh, o sea, una infinidad, te digo, teníamos grupos todo el tiempo. Yo era el de más abajo, yo era el que, por decirte, a veces llegaba yo al estudio a las, no sé, me salía de la escuela a la mediodía, llegaba ahí a mediodía y me decían, duérmete. O sea, duérmete, hay un sillón, duérmete porque vas a entrar cuando se canse el ingeniero. ¿A qué hora se cansa? A las 12 de la noche. Bueno, a esa hora me sentaba yo A y de darle. ahí, de ahí me iba a la escuela. O sea, trabajamos toda la noche. 6 de la mañana estaba tomando el autobús para regresar hasta el camión porque me movía en un transporte urbano para irme a la universidad y entraba a las 7 en la universidad. Y luego otra vez a mediodía, regrésate, duérmete un ratito en la tarde porque vuelves a entrar de relevo en la madrugada. Entonces así fue mis inicios. Afortunadamente, como te digo, me tocó colaborar con de los mejores ingenieros de la ciudad, Ramón Daniel, Juanito Villarreal. Entonces con los mejores me tocó que fueran mis tutores y de ahí fue donde nació Sí, esto. empezaste de abajo, pero con muy buenos Muy maestros. buenos Muy maestros, buenos muy buenos maestros. maestros. Pero empecé, o sea, al grado de que ni siquiera sabía que era un XLR. Para mí, pues un cable de instrumento
Era lo único que conocía porque era con el que yo Con conectaba el que mi bajo al conectabas tu bajo, amplificador, claro, ¿no? sí, sí, sí. Una caja directa ahí la conocí, todo eso lo Sí, conocimos ahí. tal vez lo conectabas y no sabes ni por qué lo conectabas. Exactamente, ¿no? Y a donde nosotros íbamos con las tocadas punks, caja directa, ja, ni de Sí, sí, broma. olvídate, sí, 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 O sí. sea, si había un trapeador eso es verdad. En un blog metían un trapeador, encintaban el micrófono porque no había Claro, base de micrófono. Y como todos los grupos tenían un cantante, pero claro. nosotros nada más éramos tres, mi hermano tenía que cantar, entonces pues no había base y en un trapeador lo encintaban y ahí, o sea, así eran las tocadas. Incluso muchas veces el micrófono conectado a un amplificador de guitarra. Claro, sí, 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 Así sí. unas tocadas en patios, ahí donde lo hacíamos. Entonces, eh, pues la parte de audio en vivo viene de ahí, ¿no? De tocar con la banda, pero jamás me imaginé que iba a terminar. Dejé escuela, dejé todo, por ¿Cuánto tiempo quedarme. aguantaste ese ritmo de estudio, Como un escuela? año y medio, Ok. como un año y medio aguanté el ritmo de escuela, estudio, hasta que ya de plano un día, pues dejé de ir a la escuela, ¿no? Un semestre ya no me inscribí a Y la, a ya, la- dijiste, y ya vamos me a quedé darle específicamente acá. con lo que me gusta. Este, y creo, o sea, la verdad no sé si yo encontré el audio o el audio me encontró a mí. O sea, sí, de repente me apareció un día, ya estaba yo sentado atrás de una consola. Es como alguien otro me preguntó que cómo fue mi primer show en vivo. O sea, la verdad es que también llegué con un grupo que estaba muy de moda y yo a 3 meses de estar haciendo mi primer show en vivo ya estaba haciendo 30,000 personas. Ok, ¿quién fue? Con el grupo Ladrón, Ah, que en ok, aquel sí, sí. entonces habían pegado Sí, bien sí, muy duro, fuerte. y yo entré sin saber nada y literalmente en menos de 3 meses ya estaba haciendo 30,000 personas sin saber nada. Ok, ¿qué edad tenías ahí cuando empezaste con Ladrón? 22, 23 Es que años. realmente, digamos, empezaste como a los 16 con la banda, Ujú. recapitulando, a los 22 ya estabas atrás de una consola En vivo, porque a en los vivo. 19 ya estaba, a los 19 yo me dejaban grabar el güiro, el cencerro, Ah, o sea, ok, no me dejaban grabar más que eso, y luego ya conforme fui agarrando confianza o conforme conociéndome ya me dejaban grabar bajo sexto, no microfoneaba yo, no me dejaban microfonear, ellos microfoneaban, ellos ajustaban, grababan no sé, las primeras 2, 3 canciones, y luego ya se iban y ya me quedaba yo a grabar, pero yo no seteaba nada. O sea, ok, de hecho mi sesión se acababa hasta que se acababan los micrófonos que me habían dejado seteados, hasta ahí se acababa mi trabajo. Que eso podía ser a las 3 de la mañana, podía ser a las 8 de la mañana, ¿no? Ahí se acababa porque yo no tenía permitido setear. ok. Y con Ladrón fue netamente en vivo, Y ¿verdad? con Ladrón fue netamente en vivo. Nos pasaba, siempre me pasaba, cuando llegaban los grupos siempre me decían, ahora que salga el disco, te vamos a hablar y te vas con nosotros. Y en un principio sí yo me emocionaba, no, ya me van a hablar esos vatos para irme a jalar. Y luego me di cuenta que no es cierto. Claro, claro. O sea, Sí, sí. grababan el disco y no me Te hablaban. endulzaban el oído y bye. Y los de Ladrón me la cumplieron. O sea, digo, oye, ahora que salga el disco, te vamos a hablar. Y como eran vecinos más o menos del área donde yo vivo, pues ellos me la cumplieron. Y de repente un día, no, obviamente, a trabajar. Y me fui así, completamente en blanco, no sabía ni qué hacer. Pero yo creo que la ventaja de ser músico me permitía sonar bien. Aunque no sabía yo cómo lo hacía, pero sonaba bien al final de cuentas. Pero era la ventaja de ser músico, ¿no? Estaba mezclando con oído de músico, más que con cuestiones técnicas, y al final de cuentas sonaba bien. Entonces, eso fue lo que me valió, pues, seguir aquí, ya Sí, 30 digo, años después. Ladrón para el que no sabe, yo la verdad es que no conozco tanto, obviamente no eran de mi época, O sea, ya me pero dijiste viejo. mm, Sí, bueno, sí, puede ser. sí. Eh, con otras palabras. No, sí, sonó bien, Eh, no sonó mal, sonó bien. bueno, excelente. Y digo, realmente Ladrón, digo, sí, viajaron por todos lados, ¿no? O sea, era un grupo Sí, muy y grande. hacíamos mucho en el centro del país. En algún momento se consideró o se pensó que el Grupo Ladrón iba a sustituir o iba a llegar a derrocar a los Temerarios. Ok, O sea, a ese nivel que se consideraba el grupo. Sí despegó, no despegó al nivel de dejar a Temerarios atrás, pero sí tuvieron mucho éxito.
Y me tocó hacer ahí los primeros 2 discos de ellos, me tocó hacerlos en sala. No los grabé, bueno, yo era asistente de grabación, más no los grabé yo nunca, yo solo, pero en vivo me salí a la aventura, la verdad. Yo a Ladrón realmente lo conocí, seguramente te acuerdas de Víctor García, Ujú, que en paz descanse, que trabajaba en Audio Systems, ujú. y él había estado con Ladrón y posteriormente él terminó, no sé en qué año terminó en Audio System, pero él realmente me hablaba de la banda y él me decía, no, de que habían ido a Argentina, Paraguay, habían ido a muchos lugares. Ujú. Él me lo nombraba y yo no lo conocía hasta que empecé Sí, era la cumbia a romántica escuchar. que le llamaban, Claro, ¿no? claro. Era lo que en aquel momento era el grupero, era cumbia romántica. Este, y allí pues yo viajé prácticamente por todo México, aunque muy enfocados en el centro. Y ahí me hice una consolita, una 3204, hacía sala y monitores yo solo. Teníamos un 4 por lado de concert de JBL. Ok, sí, Eso sí. era lo que teníamos y con eso viajábamos por todos lados. Hoy me tocaba en un lugar muy bueno, mañana me tocaba en un pueblito, en la cancha. Bueno, hoy sigue sucediendo. Sí, ya Digo, a no otro tanto, nivel, pero sigue ¿verdad? Digo, a sucediendo. otro nivel, Pero sigue pero sucediendo. sí sigue sucediendo a veces Exacto. con los equipos y en ciertas ciudades, ¿verdad? Sí. Bueno, digo, y hoy sabemos que estás con Cristian Nodal. Pasó de todo, ¿verdad? Desde aquel tiempo a la actualidad, digamos, que es Nodal, digamos, vamos a decir, Sí. año Desde 19... 93, 94 que ya estaba, al- que me salí del grupo Ladrón y ahora pues entré con Nodal en pandemia, precisamente en pandemia entré ahí con Cristian. Y he Sí, pero pasado por, sí, sí, muchísimas cosas, digo, o sea, Grammys en el medio he pasado y por muchas cosas en grabaciones. medio. Ujú, Bueno, yo siempre conocí a Abuelito como el de estudio, ¿verdad? Digo, ujú, yo te conocí en ese rubro cuando yo estaba en ujú. Serpro y Abuelito era Abuelito, el Él amigo es de Renato y el que me acuerdo que llegaba cada tanto allá a a la bodega. Serpro, Ujú. a la bodega y a moverla a los equipos. Yo tengo hiper grabado la vez que llegaste cuando había llegado la primer D-Show. O sea, ya Ok. estamos hablando año 2007, Ujú, 8, 9, no, 2007, 2008. sí. Yo me acuerdo que habías llegado ahí, pero era, o sea, como que nadie se le acercaba tan fácil a abuelito, ¿verdad? Digo, pero me acuerdo, esa fue la primera vez que yo te vi y después en el evento de lo de Desvelados, que se hacía lo de Desvelados. hicimos muchos años, hicimos desvelados. Incluso, no me acuerdo si de las primeras bandas que tocó ahí fue el Gran Silencio. Yo ya tenía experiencia de ir a otro programa que salía, que era mediodía, que era Hora del Primo. Yo iba ahí con los gruperos. Entonces, cuando nos invitan la primera vez a Desvelados, yo ya conocía el Gran Silencio y me invita Renato, oye, vamos a hacer Desvelados con el Gran Silencio. Eran de las primeras bandas que tocaron. La primera banda que tocó en Desvelados creo que fue La Tupaya. Y después de ahí, unas semanas después, tocó el Gran. Yo ya tenía experiencia de haber hecho Hora del Primo muchas veces antes. Entonces, de ahí nos apoyamos para hacerlo. Y, y de ahí en adelante hicimos muchísimos años desvelados. Hacíamos los aniversarios, las entregas de premios. Yo con Rena hice muchas colaboraciones. Eh, Lo conocí un día en una tocada con mi banda, ahí conocí a Renato. O sea, yo iba a tocar con mi banda y estaban Renato, El Pájaro y no me acuerdo si era Roy, Galván o Oscar, tecladista de Cabrito Vudú, viendo el rack así por atrás y no sabían cómo conectar Ok. los altavoces. Tenía un cabaret, él tenía el Rena y no sabían cómo conectarlo. Entonces, ya llegué, era Arturo Vallarta. Arturo era el otro que estaba Que ahí. estaba ahí, no, Arturo fue el que no me pues. reconoció. Me dijo, mira, él sabe conectarlo. Y ya medio lo conectamos porque faltaban cables, pero medio lo conectamos. Lo echamos a andar al menos para esa tocada. Ya le dije a Rana, mira, te faltan estos cables. Ya después me hablaron, oye, ya los compramos. Entonces ya fui y les ayudé a armarlo. Y desde ahí nació una amistad con el Rena. Eh,
hicimos un buen de cosas, grabamos maquetas de todo tipo, eh, incluso en el techo de la tumba grabamos una maqueta de La Prófuga del Metate, donde estaba Fermín, el que Ok, luego fue sí, sí. cantante de la banda de Fermín. Eso lo grabamos en un techo, en el techo de un bar. Ahí lo grabamos. Este, con una consola que nos prestó el hermano de Fonny, Fernando, en paz descanse. Él nos prestó una consola, una Soundcraft, y con esa lo grabamos. Y un porta estudio de 4 canales. Con eso grabamos esa Sí, me, maqueta. me imagino la cantidad de anécdotas que debe haber Es que de ese tiempo. prácticamente por Rena y por mí pasó todo lo que fue la avanzada regia. O sea, realmente hicimos a todas esas bandas, a todas. Yo no era mucho, por decirte, del lado de la última de Lucas y esas bandas, yo no era mucho de esas bandas, pero hicimos ahí un buen de veces, a Zurdo, al Gran Silencio, a La Plastilina, a todas esas bandas las hicimos un buen de veces. Entonces, eh, tenía yo una gran amistad con el Rena. Incluso en algún tiempo hasta compartimos bodega. Yo tenía mi estudio en el piso de arriba y la bodega, Renato y compartíamos El espacio y el todo. espacio. Entonces, y así fue como terminé hasta acá. Con Gran Silencio estuve un buen rato. Del audio en vivo realmente solo me salí un ratito, por ahí en el 94 me salí un rato del audio en vivo, me quedé solamente en estudio. Pero no habrán sido más de 4 años que no trabajé con nadie en audio en vivo. Solo me enfoqué al estudio. Pero O- así ya, nos independizamos el estudio en el 2000. A partir del 2000 ya éramos completamente independientes y no trabajamos Independientes. para nadie. Ok, y podríamos decirte, digo, pues, recapitulando, digamos, la inspiración, digamos, que fue, que te llevó a dedicarte al audio profesionalmente, ¿podríamos decir que fue el inicio con tu banda y demás? ¿O esa vez que tuviste ese primer acercamiento en el estudio? Ese momento en donde entré al estudio de grabación y esa vibra que tenía el estudio de Estudios Cadena, eso fue el gancho inmediato. Eh, y luego ir viendo, porque no solamente originalmente iba solamente a la sesión de grabación de baterías, solamente iba a ser que es donde estaba mi hermano, pero terminé quedándome en la grabación de todo el disco y ver y escuchar el resultado final de ver cómo se fue construyendo el disco poco a poco. eh, Todo el proceso. Todo el proceso de cómo poco a poco, en primero empezamos con las baterías, bajos y algunas guitarras de base, y luego se fueron añadiendo cosas y capas, y al final ya el coro, porque era un coro de niños, al final el coro, todo eso fue cuando escuché el proyecto final, cuando estaban empezando a mezclar, Sí, sí, saber que dije, estuvieron tus manos ahí, ¿verdad? Y tus oídos. horas estuvo, y ahí fue donde dije, ya, esto es lo mío, esto Y es, si tuviéramos a ver, si tuvieras que haber hecho una sola elección o hoy en día tendrías que hacerla, ¿estudio o en vivo? qué difícil, este... No pudiera decir seleccionar una. No, Van de la mano las dos. No no hay pudiera. forma de quedarte con una. Mira, de repente, tú sabes, hay eneros, febreros que hay poco trabajo y me enfoco en el estudio y a los 10 días ya estoy queriéndome escapar a algún lado. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando llega febrero o marzo que empiezan la gira, el último día antes de irme ya no me quiero ir. O sea, ya no quiero irme, ya no me quiero ir. Ahora me pasa, pues ya no estoy jovencito, ¿no? Entonces ahora las giras pesan más y, y hay días que digo, ya no quiero. Sobre todo los lunes, ahora los lunes que llego a casa destruido, digo, ya no quiero hacerlo. Pero en el miércoles ya estoy esperando a que llegue mi vuelo para volverme a ir. Entonces no pudiera compartir, o sea, no pudiera dejar una de las dos. Y ahora que estoy un poco del lado de la docencia, peor porque me encanta estar en el aula. Sí, digo, hablando del tema de docencia, digamos, para el que no sabe, estás en el TEC de Monterrey Ujú. y todavía sigue en pie todo el El proyecto de HO, proyecto de ¿verdad? H Audio, Junto con exacto. Rubén Y con y el Candro.
Candrito. Entonces, ir al aula y compartir, híjoles, la verdad, si supieran, o sea, en la parte económica no es, yo creo que invierto más en ir y Sí, sí, venir, sí, no, no es el negocio. no es el negocio, pero estar ahí y después cuando ves que los chicos aprendieron y que están haciendo las cosas, o de repente te sientas con un chico que, oh, se no con ganas lo que hizo. Sí, y también pensando de que antes era mucho más difícil, Ujú. digamos, bueno, ahora que tenemos todas las herramientas, y los tenemos a la mano, y bueno, una universidad, una escuela, los libros ya están mucho más al alcance de YouTube nada más. Eh, Poder explicarle y poder enseñar, digamos, es algo que tal vez en aquel momento uno le hubiese encantado, ¿verdad? Tener la posibilidad de Exacto. decir, tengo una carrera dedicada a lo que yo quiero hacer. Imagínate que en mi época en Estudios Cadena llegaba la revista Mix en español. Claro. Bueno, llegaba primero la revista Mix en inglés y luego la revista Mix en español. Y yo era el último que la hojeaba. Sí, O sí, sea, sí. para cuando llegaba a mis manos, porque yo era el último eslabón, para cuando llegaba a mis manos ya había llegado la nueva. O sea, yo estaba leyendo la del mes anterior. Y estaba ansioso de que ya la soltara el ingeniero que la traía para que me llegara a mis manos para poder ver los anuncios y leer un poco de lo que estaba pasando en la industria. Y ya cuando volteaba, ya llegó la nueva, pero pues todavía, o sea, la tiene que pasar primero por Alvarito Cadena, que era el dueño, luego por el ingeniero en jefe, y luego poco a poco le iban dejando hasta que ya la veías por allí en un escritorio. Ah, ahora sí ya me toca a mí. Este, entonces todo eso siempre fue fascinante la cuestión de estar haciendo sonido, buscando un setup de un Sí, los micrófono, tips, sí. conociendo los micrófonos. Ah, llegó un micrófono nuevo, a ver en qué lo podemos usar. Todo eso era, sigue siendo parte, eh, la parte divertida del trabajo, porque realmente tenemos la fortuna de trabajar en lo que nos gusta. Y no Sí, solo sí, nos sí, sí. gusta. No, y la herramienta y la tecnología que tenemos hoy en día, digamos, es como para probar absolutamente todo. Todo tiene su resultado. Exacto. Y bueno, yo te considero así, ¿verdad? Digo que si eres de los que, a ver, No, probemos, a ver exacto. qué mejoro. Exacto, que esto es lo nuevo. A ver, vamos a hacerlo, por decirte, ya acabo de probar los nuevos sistemas digitales de INIRS. Los acabo de probar ahora en Colombia y ya había probado de una marca, ahora probé el de la otra. Y wow, Sí, 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 sí. wow. Pero hay que animarse, ¿no? Lógicamente con sus reservas. O sea, tenemos un sistema y el otro lo tenemos ahí de spare, ¿no? Claro. Pero simplemente fui con Chris y le digo, oye, pues mira, este es el nuevo sistema, es lo más nuevo que hay y me encantaría que lo probaras. Y Chris me dijo, "Sí". O sea, si tú Adelante. consideras, sí, vamos a probarlo. Y Sí, lo probamos, está bueno que esté la apertura por parte del artista, ¿no? sí, Porque muchas veces y sucede de que, como dicen, ¿verdad? Digo, si funciona, no le muevas, exactamente. quedémonos ahí. Y en este caso, digo, estar con un artista que Sí, está en la son, misma que tú, o que si vas y cambias el micrófono del bombo, o sea, todos exacto. abiertos a escuchar el resultado. Lo único que no le puedo cambiar es la cápsula que usa, Ok, porque incluso hasta el transmisor eh, a veces he tenido que ponerle esa cápsula a la marca de enfrente claro, y o sea, mientras la cápsula no cambie, él no tiene tema. no tiene tema. Exacto, exactamente. No, eso está muy bueno, digamos, todo el avance que hay que lo aproveches y asimismo que las nuevas generaciones, digo, que no estén peleados con que hay una sola forma de hacer las cosas. Yo siempre pensé que en el audio no hay recetas. Exacto. Yo no sé de dónde saqué ese concepto, pero después cuando lo he platicado con gente me dicen, sí, es verdad, no hay recetas, digamos, si a ti te funciona poner tal o cual cosa en el bombo y te gusta cómo suena, dale. Yo le digo a los chicos en clase que la única regla que no se puede romper es la que suene con madre. Muy De bueno. ahí en fuera, todas las demás reglas se pueden romper. La única que no se puede romper es que tiene que sonar con madre. De hecho, yo soy muy respetuoso y es la única mala palabra, tal vez, que puedes escucharme decir en clase. Este, y se los digo desde el principio.
O sea, yo les voy a enseñar toda la teoría y también les voy a enseñar cómo romper toda esa teoría. O sea, así de No, fácil es. sí, 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 totalmente. Y volviendo al tema educativo, ¿qué sentís que Diego, tu hijo, siga este camino? No era mi opción, o sea, la verdad nunca lo vi de este lado. Yo siempre lo vi más por una ingeniería de otro tipo. Este, pero en cuanto decidió entrar, pues va. Pero mucha gente cree que la tiene más fácil, pero yo pienso que no. Yo pienso que no es que la tenga más fácil. Eh, nos costó un tiempo entender cómo hablarnos entre nosotros, eh, en el hecho de que a veces tal vez quería preguntarle a Oscar González y yo contestaba como abuelito. No Claro. sé si me expliques, o sea, Sí, contestaba sí, yo en sí, la parte total, técnica y a lo total, mejor él quería platicar con su papá, güey. claro. Entonces nos costó un poco de tiempo hasta que empezaron a ver ciertos patrones que, ok, ahorita le habla al profesional, ahora le habla a su papá. ¿Sí? Entonces pudimos encontrar ese balance y todavía faltaba el de profesor, que afortunadamente no le he dado clase, pero todavía faltaba la parte del profesor. O sea, un día le dije, ¿qué vas a sentir? Que me tienes que mandar a hacer una pregunta de la clase por correo electrónico. Claro, sí, y te tienen la Y casa me ahí. decía, ¿cómo? Vas a tener que mandar un correo electrónico como el resto de los compañeros. O sea, ¿qué ventaja tienes tú? Vas a tener que mandar un correo hasta que yo lo vea, te voy a contestar, igual que todos. Entonces mucha gente cree que la tiene más fácil, pero yo pienso que no. No, guarda, y yo pienso que no la tiene más fácil. A ver, puede ayudar por una cuestión a veces de compromisos que le den oportunidad en, pero el problema es que la vara eres tú. Ujú, Entonces, yo digo, haciendo una analogía, digo, o sea, digamos, ser el hijo de Messi no debe ser fácil tampoco, porque ujú. esperan que el niño agarre la pelota y que haga lo mismo que el padre. Y si no llega a ser exactamente lo mismo, o sea, se tendría que haber dedicado a otra cosa. Yo pienso que no la tiene fácil, digo. De hecho, una de las cosas por las que no se llama igual que yo es por eso. Porque, por decirte, mi hija se llama igual que mi esposa, pero mi hija se apellida González y mi esposa se apellida Elizondo. Claro, No ya es hay la un mi- cambio. no es lo mi- Y Diego usted hubiera llamado exactamente igual que yo. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales no le puse Oscar. Mi esposa no me lo perdona, pero es una de las cosas por las que no le puse Oscar. Porque si no sería otro Oscar González y sería difícil pensando yo, sin saber que vamos a terminar en lo mismo. Claro. Este, entonces, por eso. Y me da gusto que se presenta como Diego González. O sea, jamás está diciendo quién es. O sea, él se presenta como Diego González y vengo a hacer esto. Vengo a hacer monitores y muchas veces hasta el final se dan cuenta Sí, que es tu hijo. que es mi hijo, eh, pero sí, él ha abierto su propio camino, incluso no le ha ayudado para ninguna tarea, por decirte algo, en la escuela. Escucho sus cosas, o sea, escucho lo que él está haciendo. Eh, un par de veces, un par de veces me ha tocado así de que, papá, no doy. O sea, no entiendo, no doy, o sea, no me gusta lo que está haciendo. ¿Puedes sentarte un ratito conmigo? Entonces ya me siento con él, pero no más de 2 horas, o sea, una hora y cachito sentándome, encontrando qué es lo que no, tratando de que él encuentre qué es lo que con lo que no daba, y ya después, ya está sonando pa. Mira, entonces ya, a ver, déjame contestar, hacer una llamada y ahí vengo. Y ya lo dejo ahí, pero nada más le ayudé como a encontrar el camino, pero nunca, o sea, jamás me meto en lo que él hace. Me pasa, sí me pasas. Tareas no me pasa, o sea, de tareas no le hago ningún comentario, de cosas personales. Y oye, papá, grabé este grupo y me manda me lo puedes checar, nada más para ver qué piensas. Pero de tareas no me manda nada.
O sea, la gente dice, acá debe ser más fácil para él. No, al revés, al revés. Sí, 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 la Es vara está difícil. bastante alta y se va a tener que esmerar para poder. Digo, y siempre se supone que uno como padre siempre quiere que el hijo sea mejor y para uno eso Exactamente. le mete tanto esfuerzo, ¿verdad? Entonces, yo creo que, digo, es cuestión de tiempo, está súper joven. Y hablando de Diego, cuando le dijimos que íbamos a grabar el podcast, dijo, no, bueno, pues que mi papá tiene anécdotas de sobra. Dice, aprovecha a preguntarle alguna porque hay algunas muy divertidas. No recuerdo bien, pero creo que me dijo algo con Kinky. Cuando estuviste haciendo Kinky, Veníamos, de un vuelo, ¿verdad? supongo yo que esa es la que dice, veníamos de Río Negro, creo que se llama Río Negro, por allá por la Ah, en Patagonia, Argentina, sí, sí, en sí, sí. Provincia Argentina. de Río Negro, claro, sí, 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 Exacto, total. veníamos del Festival de la Manzana y íbamos en un vuelo privado porque no había, ay, perdón, porque no había manera de llegar de otra manera más que en un vuelo privado. Entonces, llegamos ahí, de regreso, se acerca una persona y nos dice, oiga, sé que ustedes vienen en un vuelo privado, acaba de morir mi papá, pudieran darme un aventón a Buenos Aires. Este, sí, claro, pero no hay asientos, o sea, no hay un asiento más. O sea, Vamos full. hay 12 asientos y somos 12. No, pues ahí me voy donde pueda. Había si sabes lo que es un Apple Box, un Sí, manzanero, sí, total. para subirnos al avión, ponían el manzanerito y nos subíamos al avión, nos usábamos de escalón. Bueno, ese fue el asiento del pobre hombre. Yo venía hasta atrás sentado, y venía él en su manzanero sentado ahí y un chico de backline, que era la primera vez que volaba, venía sentado al otro lado. Yo soy muy bueno para dormir en los aviones, muy bueno, soy profesional en eso. Entonces yo venía bien dormido, oigo un grito, me despierto, íbamos en medio de una tormenta espantosa. Pero íbamos como la película de Casi Famosos, así íbamos. Así, nos estábamos cayendo. Entonces, yo volteo y el pobre hombre, imagínate en el Apple Box Sin cinturón, sin sin nada. cinturón y sin nada agarrado. El pobre muchachito que era la primera vez que volaba, eh, Muriéndose. regresando el estómago, devolviendo el estómago en una bolsa. Entonces, imagínate, veníamos los tres ahí y yo veía y venían los relámpagos y se iluminaba todo el avión y todos mis amigos, todos mis compañeros bien nerviosos. Y lo único que hice fue, bueno, a dormir. O sea, ¿qué No voy puedo a hacer. hacer? Sí, claro, sí, sí, O sí. sea, si me quedo despierto, nomás la voy a pasar mal. Sí, 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 sí. No le puedo ayudar yo al piloto. Yo no sé manejar esta madre. Entonces, a dormir. Y que sea Lo lo que único Dios que quiera. pensé fue, ay, el paletota que le voy a dejar a mi esposa de regresarme en pedazos a México. Y ya me imagino la presión de todo el mundo de que me regresen, aunque sean pedacitos. Este, y dije, qué paletota le voy a dejar. Pero bueno, será mejor dormir. Y me dormí. Después, cuando llegamos a México, bailamos un jarabe tapatío. Cuando aterrizamos en Buenos Aires, hasta bailamos de que pensamos que no le íbamos a liberar. Y todo el mundo platicaba la anécdota. Y tú, pues me Estaba dormí. dormido. O sea, estaba dormido. O sea, la verdad, pues, no encontré otra razón para que mantenerme despierto. O sea, nada más le iba a sufrir. Sí, 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 Yo, sí, sí. ¿qué hice? Me volví a No, muy dormir. práctico, digo, o sea, de tu parte muy práctico. Cuando le bajé, el pobre muchacho que venía ahí venía Está muerto. todo sucio. El otro cuate que venía en el manzanero. Se arrepintió toda la vida Si de era haberles verdad pedido una rey. mentira que tenía que regresar a Buenos Aires, pues ahí la pagó. Si era mentira, ahí la pagó. Este, y sobre todo cuando, ay, somos 13. Bueno, no soy supersticioso, pero Ah, ok, somos 13. ok. Sí, sí, sí. Ya no somos, ya 12 plazas, ya no, ya somos 13. No soy supersticioso y no me importa eso, pero ya somos 13. ¿Eso en qué año fue, abuelito? Eso debe de haber sido como en el 2000. Fue antes de entrar Intocable. Con Intocable entré en el 2008.
Entonces tuvo que haber sido 2006, 2007 por ahí. Ok, ok. Esa fue una inolvidable y hay de todas, ¿no? O sea, anécdotas chistosas, anécdotas peligrosas, anécdotas de todo hay. Sí, 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 sí. Cuando andábamos con el Grupo Ladrón, pues te digo, el Grupo Ladrón acaba de sacar su disco, estábamos nuevecitos, todos nuevecitos. Y ya llegó el autobús. Ah, con madre, vámonos a chambear, ¿no? Y fuimos a Villa Unión, Coahuila. Nunca nos habíamos subido el pinche autobús ese. Nos trepamos de regreso. Ven haciendo un frío, pero de los peores que he sentido en mi vida. No sabíamos, nos subimos al autobús nada más así de carambazo y no sellaban las ventanas. Ah, Y veníamos de madrugada con un friazo. Yo afortunadamente llevaba una cobija porque pues yo viajaba en autobús seguido, entonces yo traía una cobija, mi hermano traía una cobija y todos los demás, nadie traía nada con qué taparse. Entonces yo me tapo, me pongo mi cobija y me venía muriendo de frío como quiera. Y a un lado de mí venía el cantante. Y le digo, pues compartimos la cobija. No, me dice, no, estoy muy bien. Y yo lo veía, me despertaba del frío y lo veía y lo venía así sentado, bien derechito. Y yo, si yo me vengo congelando, este hombre tendría que estarse muriendo de pues frío. tiene que estarse muriendo ya. Y en una de esas donde me despierto por el mismo frío, ya me había agarrado una esquinita y se la había puesto así en sus piernitas. Y ya dije, ándale, ya. O sea, la neta, poco me faltó para abracémonos. O sea, nos estamos muriendo de frío, abracémonos ya. Este, William, el baterista, gritaba, quiero llorar Del frío. del friazo que traíamos. Y esa fue la primera vez que nos subimos a ese bus. Después de ahí, a la siguiente fin de semana, nos fuimos a trabajar a Hidalgo, Nuevo León. Ahí el cantante era de ahí, entonces fuimos a cantar ahí, fuimos a tocar ahí. Bien novatotes, no sabíamos nada. Y el chofer se acostó a dormir, se nos hizo fácil, no le pusimos llave al camión. Estábamos ahí afuera. Claro. Nos metimos a trabajar. ¿Dónde salimos de trabajar? Pues no, se había subido, no sé cómo decirle, pero alguien se había subido con una necesidad estomacal grave y nos dejó tamaño pastelote en el mero pasillo del bus. O sea, de plano no aguantó más y ahí en el mero pasillo del bus nos dejó un tamaño pastelote. No llenó con eso, se limpió en los tapoyabrazos. Wow. Imagínate, y ahí aprendimos, ok, hay que ponerle llave al Hay que camión. ponerle No llave. importa que esté el chofer adentro, Sí. hay que O ponerle poner un llave. baño cerca del autobús, ¿verdad? No, me nos dejó el camión hecho. Afortunadamente estábamos tan cerca de casa que yo había llevado mi propio auto. Ya no tuve que subirme en el autobús de regreso. Ah, Pero los que se tuvieron que venir de regreso ahí, por más que lo lavaron, pues eso estaba impregnado. asquerosísimo. Entonces ahí Impregnado. aprendimos, bueno, hay que ponerle llave. O sea, no porque esté el chofer allí, ni Hay- cuenta se dio el chofer. Estaba dormido, ni cuenta se dio que se subieron a hacer una necesidad de ese tamaño. de ese De ese tamaño. tamaño. Sí, y recién que nombraste Intocable, que 2008 que entraste con Intocable, Ujú. yo me acuerdo bien, habías entrado a hacer monitores Exacto. con una consola análoga bastante interesante. Una H3000, una Heritage 3000. Y ahí duraste bastante tiempo. Ahí también duró un rato con ellos, sí. Todavía todo era analógico. Con ellos era analógico. Ya había consolas digitales, pero ellos seguían muy aferrados al análogo. Definitivamente es la mejor consola para mí que había en el mercado. Me gustaban mucho las Yamaha, la 4000, la 3500, me gustaban mucho, pero el color de la Midas era diferente. Entonces ahí lo hicimos en análogo, estuve un rato haciendo monitores con él. Ahí fue la primera vez que me fui a monitores. Ya había hecho monitores antes, más nunca como digamos de planta. Ok, y perdón, y la siguiente pregunta. ¿Sala o monitores y por qué? Sala o monitores y porque al final de cuentas es audio. Yo aplico, o sea, para mí no hay diferencia. Es más,
Para mí no hay diferencia de lo que hago en estudio, lo que hago en vivo, a lo que hago en sala, a lo que hago en monitores. Es audio, es exactamente lo mismo. Cambian algunas cuestiones, se añaden otros factores como el posible feedback, cosas así. Pero audio es audio, o sea, no, no me clavo, me gusta más, lógicamente disfruto a lo mejor un poco más hacer sala, porque es Ok. un poco más de tu gusto que dar servicio o que proveer a otros, aunque siempre he procurado hacerme una mezcla para mí mismo, o sea, aunque haga monitores, siempre tengo una mezcla mía donde tengo todo, porque tú sabes, no todos los músicos escuchan todo, entonces si me fijo solamente a una mezcla de alguien, pues posiblemente algo que falle no me dé cuenta, por decirte, se fue en los toys de la percusión, Sí, no total. les escucha nadie más que el percusionista. Percusionista. Nadie escucha los toys. Entonces, de esa manera, pues será imposible para mí darme cuenta. Entonces, usualmente hago una mezcla para mí y esa mezcla es completamente a mi gusto. Entonces, también, pues me la paso bien. Escucho como yo quisiera escuchar al grupo. Entonces, no hay preferencias. Sala o monitores, audio es audio. Mezclar es mezclar, lo mismo. Algunas cosas cambian, pero no tengo preferencia. Sí, y también pienso, digo, este pensar que tienes que sala, monitores, digo, te da lo mismo. Em, de la misma manera que audio en vivo, audio estudio, porque hiciste todo, incluso en estudio llegaste hasta obtener un Grammy, ¿verdad? Sí, tengo un par. O sea, un par. Ok, desarrolle. Tengo un par. eh, el primero fue con Alicia Villarreal, si no me equivoco, año 2004. Y sabes que me cuesta, o tengo de repente el síndrome del impostor muy duro. No sé si sabes el Sí, síndrome del impostor. totalmente, total. A veces está muy presente. Entonces, cuando me llegó ese Grammy, me creerás que me daba pena y no sabía nadie. Lo saqué, nos tomamos la foto, lo guardamos en su caja y duró años y nadie sabía que lo tenía porque a mí me daba vergüenza eh, decir que lo tenía, me daba pena. O sea, porque me daba pena que la gente dijera o que pensara la gente que no me lo merecía o que no me lo había ganado. Y, y duró un par de años, yo creo que unos 4 años que nadie sabía que estaba. En una mudanza, cuando nos cambiamos el estudio de un lugar a otro, eh, mi esposa lo saca y ve que estaba lastimándose de estar guardado. Claro, Se estaba picando una esquinita de estar guardado y mi esposa manda a hacer una repisa con un espejo para ponerlo ahí. Pero ahí fue cuando la gente se dio cuenta que yo tenía, pues, me había ganado ese premio. Y después de ahí, unos años después, me gané uno con Intocable. Ese es un americano, ese es un Grammy americano, el otro es un Grammy latino. Con Alicia Villarreal fue latino y con Intocable Grammy americano. Y he ganado un par de ocasiones más, pero por cuestiones de cómo vienen los créditos en los discos, no tengo estatuilla. digo, digo, honestamente no sé, digo, ¿cómo es el proceso, digamos, para que te nominen como Realmente ingeniero es, de... la categoría en la que queda nominado. La categoría en la que gané los dos premios es disco del año en ese género, o sea, disco del año en regional. Entonces, ¿quiénes ganan? Pues el productor, el artista, lógicamente, el productor, los ingenieros de grabación, el de mezcla, el de mastering gana, más no una estatuilla, pero también es ganador de un Grammy, y todos los que están alrededor. Eh, para que te llegue una estatuilla, o en su momento, cuando me tocaba a mí, para que te llegue una estatuilla, tienes que tener grabado o tienes que haber participado en el 51% de la producción. Ok, Es decir, si de repente hay un disco que graban aquí, allá, allá, todos son ganadores, pero les llega un diploma, no les llega una estatuilla. Tienes que decir que hiciste el 51% de la producción.
Entonces, en el caso de que me pasó con Intocable, salí como ingeniero de grabación en los dos discos, también con Alicia como ingeniero de grabación. Yo no lo mezclé, solamente lo grabé. Y solo me sale mi nombre como grabación. Entonces ahí, por consiguiente, pues el 100% de la grabación lo hice yo. Completo. Entonces me llegó a la estatuilla. Y en los otros discos, por alguna razón del crédito, que en uno me pusieron técnico de estudio. Claro. Técnico de estudio. O sea, no me pusieron ingeniero de grabación. Porque a final de cuentas regrabaron todo lo que yo hice. Pero ellos lo regrabaron en una semana, lo que a mí me tomó 30 y tantos días. O sea, a mí me tocó hacer ese disco desde las maquetas, desde que llegaba el compositor, sacaban la guitarra, montaban la canción, íbamos armando los mapas, íbamos armando todo armábamos toda la canción. Y, y yo más de 30 y tantos días hicimos para hacer ese disco. ¿Qué pasa? Que cuando lo graban, pues regraban todo otra vez. Claro. Entonces sí tienen razón que no hay grabación mía en ese disco, que yo sepa, probablemente se haya quedado algo grabado. Eh, y por ese hecho no me dieron estatuilla, ni siquiera me dieron un premio. Este, pero bueno, a final de cuentas yo armé ese disco junto con el artista, ¿no? Armamos ese disco desde En cero. ese caso, ¿qué artista era? Intocable, creo Intocable que también. ese disco se llama En peligro de extinción, creo que es ese disco el que hicimos. Eh, y lo hicimos completo, solo ellos lo regrabaron, fueron a un estudio en California y lo regrabaron en una semana. Todo lo que a mí me tocó hacer como en 35 días. O sea, lo tuyo quedó como, vamos a decir, como una Sí, maqueta la profesional, por así maqueta, decirlo. exacto, la maqueta, y sobre mis mismos mapas Armaron fueron todo. sustituyendo. Vamos a quitar la batería que grabaron allá en el ensayo y vamos a grabar una nueva. Pero realmente todo lo que fue el armado me tocó a mí. Pero bueno, ahí la gente de los Grammys me decía, si tú consigues una carta notariada donde digan, no voy a andar Sí, sí, buscando estar no voy a andar mendigando. buscando a Ricky Muñoz para que me firme una carta, ¿cierto? O sea, Claro, sí, sí, estar ah, mendigando los aplausos. exactamente. Sí. Entonces, eh, no me clavé y como prácticamente el estudio ya lo dejé a un lado, estoy ahorita muy enfocado al audio en vivo, entonces tampoco me clavo tanto y se ha vuelto una obsesión. Eso es lo que yo siento, que en la industria se ha vuelto una obsesión ser Grammy winner y siento que mucha gente está forzando ganarse un Grammy. Eh, lo único que a mi pensar, a mi manera de pensar es el año que no lo obtengas va a ser un año de fracaso. Sí, no O sea, necesariamente. no, entonces mejor lo dejé a un lado. Sé que en algún momento, pues, si regreso a la grabación, a lo mejor quisiera ganarme otro. Claro que quisiera ganarme otro. Este, pero no se volvió, al menos para mí no es una obsesión ganarme un Grammy. Y Los en el premios segundo llenan. Grammy ese ya no tenías el síndrome del impostor, ya lo podías presumir tranquilamente o seguías sintiendo la Aún penita del así primero. no, no es algo de lo que hablo tanto. Ok. Sabes que hace un par de años en la Expo Soundcheck me reconocieron como el premio al mérito técnico del año y para mí tiene igual valor que el Grammy. O sea, eso, el hecho de que la misma industria, mis mismos compañeros hayan votado por mí, eso tiene igual de valor que un Grammy. O sea, no es que, tengo Grammy y ese no lo pelo, no, al revés. Ese, ese tiene un valor muy importante. Por eso te digo, porque mis mismos compañeros votaron por mí y que me lo entregó mi profe, Salvador III. Entonces, el hecho de que me lo entregara a él, frente a todos mis compañeros, tuvo un valor muy importante y que me dieron la oportunidad de hablar, porque nosotros pues se llega a tu casa Sí, sí, y total. ahí sí me dieron la oportunidad de hablar. Entonces, tiene un valor, es muy importante, la verdad, ese es un premio que sí me marcó como un antes y un después. El premio ese de Expo Soundcheck sí fue algo muy importante. Sí, y bueno, que mencionaste a Salvador III. Yo me acuerdo que no hasta hace mucho tiempo, digo, bueno, yo creo que estudias todos los días, pero no hace mucho terminaste lo que era sala de audio, ¿verdad? Exactamente,
precisamente en pandemia, lo que me dejó pandemia, que me dio la oportunidad de estudiar, pues estábamos enclaustrados, no podíamos movernos. Salvador encontró la manera de dar clases en línea. Hablo un día para pedir informes y me contestan y me piden mi currículum. Ah, pasaron, no sé, un par de semanas y luego me habla Salvador directamente en mi teléfono y me dice, oye, ¿cómo te enteraste tú de esto? Si esto es algo que no está abierto al público. Y yo no sé de qué me estás hablando. Si es que aquí tengo tu currículum en una lista de un curso o de una taller que se va a dar para, eh, para personas por revalidación por experiencia. Y aquí tengo tu currículum. Y digo, espérame, yo hablé a pedir informes para tomar el curso que das normalmente. Me pidieron mi currículum, lo mandé y no sé por qué terminó en tu escritorio. Dice, bueno, aquí está en mi escritorio, tu currículum. No estás en la lista de las personas que deben o que ya están aprobadas a hacer ese curso, pero voy a seguir tu trámite, a ver qué pasa. Si la SEP no dice nada, yo voy a seguir tu trámite. Si la SEP te para, pues es allá. Dijo, me faltan esta información, querían que comprobara 20 años de experiencia. Y me dice, ¿cómo lo puedes comprobar? Con visas de trabajo, con gafetes, flyers, con lo que tengas, comprobar 20 años de trabajo. Entonces recopilé toda la información, la mandé y de repente me dijo, oye, bienvenido, eres parte del proyecto de revalidación por experiencia. Y yo, bueno, ahora sí, dime de qué se trata. Dice, no, vamos a hacer la carrera en un año. Y literalmente Salvador me dijo, no se le va a regalar créditos a nadie. Tienes que completar todos los Todo. créditos de la carrera, pero en un año. Todos, absolutamente todos los créditos de la carrera los tienes que completar. No se le va a dar créditos a nadie. Y así es, en un año hicimos la carrera, tomábamos una clase 2 días a la semana y presentábamos el sábado. Y la siguiente semana otra clase completamente distinta, 2 clases, presentábamos el sábado. Y así nos fuimos, y en un año revalidamos, lógicamente respaldados con toda la experiencia que está atrás de nosotros. Y me gradué, debe haber sido que 2023, si no me equivoco. Ok, Me gradué y hace dos pude años. entregar mi título por fin, que para mí era algo muy importante. Lo intenté de muchas maneras. Después de que dejé la escuela a mis 20, lo intenté varias veces hasta que las cosas se fueron dando, se acomodaron solitas y terminé mi carrera en el 23 y inicié la maestría, pero ese sí ya no me dio tiempo, me comieron los tiempos, pero en algún momento voy a hacer mi maestría también ya buscaré de qué. Desafortunadamente le intenté, pero no, los tiempos ya no me cuadraron para terminar la maestría. Digo, a lo mejor para ti es algo normal, digo, esto que me estás contando, pero a mí lo que me gusta mucho es el mensaje, porque uno que pensaría de afuera, ¿verdad? Es el ingeniero trabajo con, ahora vamos a ir a esa parte que no la podemos saltar, que Juan Gabriel, uno podría pensar de que, a ver, ya está jugando a este nivel, ¿qué hace volviendo a estudiar? Es una carrera, digo, que para muchos a lo mejor hoy es pagar y meterse y hacerlo, y después tú de haber hecho N cantidad de shows, haber ganado un Grammy, 2 Grammys, perdón, haber ganado uno a medias, que no te lo dieron, eh, tomar esa decisión de volver a los libros, para mí esa es la mejor parte de todo esto que me estás contando acá, no cualquiera. Fíjate que cuando me invitan para dar clases en el TEC, mi primer trabajo, o sea, lo primero que hice para poder estar preparado para dar clases en el TEC fue desaprender todo lo que había aprendido. Regresar a los libros, aprenderlo correctamente y sobre todo aprenderlo para enseñarlo, no es lo Claro. mismo. No es lo mismo aprender para ti que aprender para enseñar. Entonces tuve que desaprender todo lo que sabía, volverlo a aprender, eh, con la idea de podérselo mostrar o enseñar a alguien más. Entonces, para cuando me llegó la oportunidad con Salvador
estaba en mi mejor momento, en cuestión académica estaba en el mejor momento, entonces, eh, ¿con qué batallé en sala con la parte electrónica? Fue mi coco. Este, ahí sí, para que veas, no sabía absolutamente nada, eso sí, fue mi coco. Afortunadamente el profesor ha sido uno de los mejores profes que he tenido en toda mi vida. Fue muy paciente y me faltaron unos puntillos y me puso o sea, me dijo, soluciona esto y te recupero los puntillos que te faltaron. Me habían faltado 3 o 4 puntos para aprobar la clase y él me dio oportunidad de resolver un ejercicio para aprobarlo, pero fue la única mala materia que tuve. Incluso a pesar de tener esa materia baja, salí con promedio de 93 o Ah, no, sí, 94. muy, muy bien. Entonces, no, y eso no me hubiera perjudicado si esa materia no se me hubiera hecho tan difícil. Este, Teniendo a Rubén ahí, y Rubén a cada rato lo molestaba, oye Rubén, me atoré en esto, oye Rubén, y Rubén me resolvía dudas, pero aún así siempre estaba perdido. Fue lo que más tiempo, fue lo que más me costó. Todo lo demás realmente fue bastante sencillo. Pues por lo mismo que yo había vuelto a aprenderlo todo otra vez. Entonces, muchas fórmulas ya las tenía muy frescas. Estaba toda la información muy fresca, entonces fue relativamente sencillo. Lo pesado es que yo estaba en tour, ya estábamos trabajando de vuelta de la pandemia. Ah, claro, Entonces claro. yo estaba en tour. Sí, sí, combinando tiempos, Entonces, complicado, ¿no? eh, y deja tú, ¿dónde estoy? ¿A qué hora tengo que conectarme? ¿Cuál es mi diferencia horaria? Un día estaba tomando clases en Chile, por decirte algo. Claro. O sea, ¿cuánta es mi diferencia horaria? Había días que me dormía bien tarde o días que me tenía que levantar temprano para tomar la clase. Eso fue lo más difícil. Pero afortunadamente ahí estábamos y cuando ya me llegó mi título, no lo podía ni creer. O sea, cuando ya llegó y que me dieron mi cédula, Se logró. se logró tantos años buscándolo, este, y lo conseguimos. Claro, se tuvieron que alinear muchas cosas para que eso sucediera, eh, pero sucedió. Y cuando yo terminé, eh, hablé con varias gente. Este programa es para ti. Este programa es para ti. ¿No? O sea, Supongo alguien que habló estabas estudiando con gente del con, rubro, con puro digamos. animal. Ah, sí. Estábamos estudiando y estaba puro monstruo. De repente nos tocaba dar clases. Afortunadamente yo no di tanto y no hablé tanto, pero de repente, él nos puede hablar de esto. Imagínate sin preparar y sin nada y tú tenés que hablar frente a puro pesado. O sea, además te voy a decir, mis compañeros era Ale Peralta, Ok. o sea, él era Tranquilo, compañero, tranquilo. Fonseca es compañero mío, el mismo Salvador, sus mismos profesores eran compañeros, o sea, los mismos profesores de sala de audio eran compañeros de nosotros de generación. Entonces imagínate hablar ante ellos era un pavor, o sea, te da muchísimo miedo a tener que hablar frente a ellos. Y Este, seguramente, a ver, a ellos también le daba pavor hablar enfrente tuyo. o O sea, sea, era en general, cada vez que alguien tenía que dar clase, el comentario era eso, o sea, miedo, qué miedo tengo tener que hablar frente a, o sea, eran gente muy, muy avanzada, ¿no? Entonces, sí daba un poco de miedo. Eh, una de las clases así espectaculares, la clase de arte que tuvimos en sala de audio, en verdad, brutal. Yo lloraba cuando se acababa la clase. O sea, en verdad, no puede ser que ya se acabado, no puede ser que se acabó esta clase. Nos habló hasta de pinturas rupestres y de todo lo que nos habló. Cada que acababa la clase yo quería, oh, ¿por qué se acabó? Quería seguir. Magnífica, magnífica la ponencia del profesor Beltrán con todo lo de matemáticas y todo eso, también brutal. Era compañero nuestro también, o sea, nos daba las clases de matemáticas y de física y esas clases nos daba él, la de electrónica nos la dio él, pero a su vez también estaba tomando las clases con nosotros. Entonces de repente claro. sentir que, o sea, él me dio una trapeada en todo lo que fueron números, pero ahorita en microfonía, ahorita yo le estoy enseñando a mi profesor.
Ok. O sea, ahorita que estamos hablando de microfonía, yo le estoy enseñando a que me dio la vuelta ayer 3, 4 veces. Ahora me siento, en mi terreno, me siento bien para explicarle a él. Porque todos estaban en clase y eran alumnos al mismo tiempo. Claro, y digo, estando consciente que, a ver, 2023 te llegó la matrícula, me Ujú. estás diciendo, estudiaste en pandemia, ya habías pasado por Juan Gabriel anteriormente, O sea, ¿sí? exactamente, sí. Yo no sé, digo, si tú lo dimensionaste, ¿verdad? Pero capaz que ya sí, ¿verdad? Pero el estar ahí en Juan Gabriel era, o sea, Creo primera que liga, digo, o sea, exactamente. No quiero menospreciar a Cristian. Cristian es un chico que va muy bien enfocado, va muy bien dirigido. eh, pero pues bueno, totalmente. el más grande, me tocó trabajar con Juan Gabriel. No había más para arriba. Este, y fue la primera vez que me enfrenté a una orquesta tan grande. O sea, venía acostumbrado a hacer grupos de 10, 12 integrantes, a lo más. Y de repente te encuentras con una orquesta de 40 y tantas personas. Entonces ahí fue donde empecé a a enfrentarme a otras cosas, ¿no? Y sobre todo, pues la presencia del maestro. O sea, llegaba él y todo se paralizaba. Claro, sí, 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 sí. Este, teníamos mucho respeto hacia él. No al grado de decir que teníamos miedo, pero sí teníamos mucho respeto. eh, Porque en cualquier momento te sacaba alguna alguna cosa, ¿no? Entonces, eh, hay muchas anécdotas ahí también. Eh, Usualmente había 3 clientes frecuentes, le llamábamos nosotros, 3 elementos del crew que eran los que les daba más seguido. Ok, El baterista, el bajista y el de monitores. Eran como que los clientes habituales. El baterista siempre estaba fuera de tiempo, el bajista siempre estaba desafinado y el monitorista era el peor de toda la calaña. Entonces, nos hicimos muy allegados por lo mismo, porque pues, los regañados. uno de los 3 era el regañado del día. Y ellos tenían una frase que decían, te atendió, hoy te atendió a ti. O sea, hoy te tocó a ti que te tirara, hoy te atendió a ti. Entonces, esa era la frase, te atendió. Y lo veíamos y cuando veías que le tiraba a uno, todos decíamos, ya no me tocó hoy a mí. La O no libré. tanto, ¿no? Hoy le tocó a otro. Había días que tenía para todos. Había días que pasaba como si nada sucediera. Este, pero ahí fue una gran escuela. Fue como la graduación. Haz de cuenta que yo pienso que mi universidad fue el Gran Silencio Ok, y mi graduación fue Juan Gabriel. Juan Gabriel. Realmente la universidad fue el gran, ahí fue donde aprendí todo, donde desarrollé y me lo vine a coronar con el señor Alberto. Sí, yo recuerdo cuando yo estaba en Serpro que ha tocado, digamos, darte servicio. Yo me acuerdo de los desafíos esos en un escenario convencional, doble ñía Seyfield, o sea, el volumen interesante, los 40 músicos arriba del escenario, digo, no era cualquier cosa, supongo, ¿verdad? Digo, el desafío habrá Exacto, estado bien bueno, ¿no? exacto. Y no perderlo de vista en ningún momento, anticipar. A él le gustaba mezclar el Seinfeld como si fuera sala. O sea, él quería que si entraba un solo de sax sobresaliera en la mezcla, pero nada arriba de su voz. O sea, donde él entrara a cantar, tenía que irse para atrás. Y estábamos mezclándole toda la noche era mezclar. No como hay de repente grupos cuando haces monitores que ya están todos tranquilos y ya son ajustes mínimos o de repente, es que esa secuencia viene más fuerte, bajas un poquito la secuencia, no sé. Ahí toda la noche era mezclar como si estuviéramos en sala. Incluso delays y adornos y todo eso se ponía como si fuera en sala. Entonces sí, la presión era bastante fuerte,
y diseñamos una mecánica de trabajo para que fuera menos difícil hacer eso, porque fue la primera vez que me enfrenté a input de 96 canales, por decirte Claro, algo, sí, 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 sí. y con outputs de 48 mezclas. Sí, y a ver, además de la doble línea de Seyfield, en monitores de piso también estaban. O sea, el Mm, volumen que manejaban arriba era impresionante, ¿no? o sea, doble, fíjate que no sé cuál te tocó del doble sidefield, porque cuando yo recién entré había como un backfield, o sea, un sidefield y había un Sí, backfield, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. pero terminamos con una doble línea de sidefield, porque una línea de sidefield era solo para su voz. Entonces su voz se mantenía solita en un auxiliar donde solo estaba su voz, que iba a una matriz donde solo estaba su voz, que iba a una entrada de procesador, yo usaba Galileos en ese entonces, donde solamente estaba su voz, donde salía esos altavoces donde solamente estaba su voz. Toda esa cadena era exclusivamente para su voz. Y en la otra línea de Sidefield que estaba al ladito de ese, ahí estaba la música. Toda la música estaba por un sidefield y todo. Entonces, eso me permitió lograr los niveles los decibeles que necesitaba el maestro. Entonces, podíamos lograr, imagínate tener un sistema solamente para la voz, podíamos llegar a niveles bien bravos y muy alejados del feedback, que siempre nos lo estábamos jugando, siempre nos lo estábamos. El mejor monitorista no es el que no se retroalimenta. Siempre estamos jugando, siempre estamos al límite, Sí, siempre estás en la siempre línea. estamos al límite, siempre nos lo estamos jugando. Para mí el mejor monitorista es el que empieza y acaba el show y nadie se acuerda que había alguien parado ahí. Ese es el mejor monitorista. El que pasa desapercibido, ese es el mejor. Muy bueno. O Sí, sea, sí, sí, sí. definitivo, no Muy hay buena de frase. otra. Empezó el show, terminó el show y nunca voltearon a tu lugar. Esto lo estás haciendo bien. Si están volteando mucho, algo está sucediendo, ¿no? Magu dice que al ingeniero de sala se le califica del 0 al 100, al ingeniero de monitores se le califica del 0 al -100. O sea, lo máximo que aspira un monitorista es a sacar 0. Es Cero, sí, decir, sí. nadie se acordó que estaba allí. Claro. El día que falla, hasta -100 lo pueden calificar, ¿no? Usualmente cuando ven las pruebas, las fallas de audio fueron evidentes en este concierto. Muchas veces fueron con el monitorista. O con quién pelea Luis Miguel, con el monitorista. Con quién pelean los artistas, con el Sí, sí, monitorista. Ahí total. está, realmente el peso del show está ahí. Cuando tú ves a un artista que está disfrutándolo, seguramente el monitorista está haciendo un trabajo excelente, que el cantante eh, está haciendo un show. La señora Ana Gabriel un día me dijo, un día que me mandó a hablar para llamarme la atención, eh, la señora Ana Gabriel tuvo las palabras y me dijo, mire, usted me hizo dejar de trabajar y venir a dar shows. Yo antes venía a trabajar, ahora vengo a dar shows. Me dijo, no me quite el gusto de venir a dar shows. O sea, un día que tuve una mala noche, que cualquiera puede tener una mala noche en cualquier momento. Total. Pero ella me dijo, no me quites el gusto de venir a dar shows. No quiero venir a trabajar, quiero venir a dar shows. No, buenísimo. Entonces, fue un regaño con una pequeña palmadita en la espalda. Sí, sí, sí. No dejó de ser un regaño, una llamada de atención, pero eso es lo que sucede cuando el monitorista está haciendo el trabajo lo más pulcro posible o lo mejor posible, se refleja en todos lados. El artista está relajado, están interpretando de otra manera, a cuando tienen problemas y lo estás viendo que están batallando, ¿no? Entonces, ahí, por eso siempre digo, el peso del show está ahí en los Claro, claro, sí, monitores. sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que el tema siempre se dice, ¿verdad? Hacer la mezcla de sala es como que, bueno, hacemos una mezcla para todo el público, que se escuche en todas las esquinas del recinto donde estés, pero digo, estar haciendo monitores, hacer seguramente una mezcla por músico, Exacto. digamos, y muchas veces, bueno, a ese nivel indiscutible, digo, o sea, el nivel que tienen, incluso al nivel hoy, Cristian Nodal y demás, eh, el punto crítico, ¿verdad? Digo, porque Ujú. estás hablando con gente que sabe y sabe mucho, o Exacto. sea, y tiene un oído musical, digamos, que si tú no lo entiendes, llegar al resultado final es muy complicado, ¿verdad?
Sí, la señora Ana Gabriel tiene un oído envidiable, envidiable. Escucha espectacular. Su mezcla es un disco. Escucha muy bien. Ella quiere un full mix, eh, súper bien definido, súper claro. Su voz ligeramente alta. Ahí en ese crew yo tenía que usar una réplica de su mezcla. Yo no podía tener como un cue normal. El cue lo usaba durante el soundcheck, pero a la hora del show yo usaba una réplica de su body pack. Este, entonces, le gustaba escuchar bien. Haz de cuenta que estabas escuchando un disco. Con el señor Alberto era más volumen, más agresivo. Tarola, bien duro. La tarola, si no sentía la tarola, sentía que estaba fuera de tiempo. La tarola bien duro, su voz y luego la tarola y después todo el resto de la música. Este, y con Cristian es mucho de armonía. Él quiere Ok, escuchar mucho guitarras, el guitarrón o el bajo eléctrico, pero más guitarras la parte rítmica no es tan importante para él, aunque como corremos consecuencias, el click lo escucha bastante alto, o sea, lo tiene muy presente, pero él más la parte de la armonía, él necesita la parte de la armonía para interpretar. Entonces cada uno tiene lo suyo y dentro del mismo grupo, dentro del mismo artista, cada quien tiene necesidades distintas. Entonces, eso es lo que hace difícil, difícil la labor del monitorista. En este caso, pues yo tengo un artista al que tengo que cumplirle principalmente, ¿no? Un solista al que tengo que cumplirle principalmente, pero no por eso voy a dejar de lado a los demás. O sea, claro, sí, todo sí, el sí, mundo sí. tiene que estar a gusto, pero a final de cuentas, a la hora del show, tengo que atender a un artista específico, ¿no? Claro. Este, y te digo, cada quien tiene lo suyo, me gusta hacer monitores, me gusta eh, ver disfrutar al artista, ver disfrutar el show. Eh, Como me dijo la señora, que no vayan a trabajar, esa parte me gusta. Cuando logro eso, salgo Sí, es inspirador, satisfecho, ¿no? digamos. Salgo Sí, sí. inspirado, exacto. Exacto. Y bueno, y en todo este tiempo, digo, pasaste, pero hiciste equipo con mucha gente muy reconocida. Yo una persona con la que, digo, aprecio mucho en el rubro, digamos, es Niño, de hace mucho, digamos, y era parte de tu equipo, ¿verdad? Él Con Juan Gabriel. entró haciendo sala con Cristian y después terminó haciendo producción. El niño tiene mucha experiencia en producción, terminó haciendo producción. Este, y afortunadamente este crew me ha tocado alternar con grandes amigos. Ahí entré con Rodrigo López, después estuvo Niño, me tocó hacer o estar bajo la tutela de Luis Mendoza Jiman. Claro, ¿Quién más? O sea, ¿qué más quieres que estar bajo las órdenes de alguien con tantísima experiencia, ¿no? Entonces me ha tocado trabajar, ahora estoy trabajando con Isaac, que a pesar de que es mucho más joven que yo, creo que mezclamos muy parecido. Entonces es muy raro que yo le estorbe a él o él me estorbe a mí porque nuestro sonido es muy similar. Yo oigo las grabaciones, nunca lo he escuchado mezclando en sala, pero oigo lo que sube la gente a redes sociales y digo, "Oh, pues, nuestra mezcla es bastante similar, entonces es muy sencillo trabajar con Isaac. Hacer pareja con él es de lo más sencillo. Este, entonces me ha tocado colaborar con mucha gente, eh, pues que es muy reconocida en el medio y pues espero que piensen lo mismo de mí. ¿Eh? sí, digo, y no hace falta nombrarlo, ¿verdad? Lo próximo que te voy a preguntar, pero también te ha tocado con situaciones muy complicadas que decir, ojalá cambien al de sala o al de monitores, ¿verdad? Ha tocado algunos crews difíciles, tampoco voy a mencionarlo, No, 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 totalmente. pero sí hay crews más difíciles que otros, así como hay artistas que imponen más que otros. La señora Ana Gabriela es una señora que impone mucho. Incluso yo creo que me estresaba más con la señora Ana Gabriel, con 12 músicos, que con Juan Gabriel con 45.
O sea, creo que la presión de saber, de estar atendiendo a la señora era mucho mayor. El otro, había tantas cosas sucediendo con el señor Alberto, había tantas cosas sucediendo que era difícil que te perdieras, o sea, o que vieras todo o que te perdieras, tenías que estar siempre viendo todo. Y con la señora Ana era estar enfocado en la señora Ana. Fue la primera vez que me tocó un artista que tuviera un talkback todo el tiempo, porque ya los usábamos con shows anteriores, pero lo usaban entre canción y canción, y la señora Ana lo tenía Sí, en en la el punta botoncito. del pulgar. Entonces, eh, pues siempre estaba. Y la señora Ana Gabriel está en todo, en todo. Sí, digo, al nivel de exigencia que te llevó, digamos, tu trabajo, ¿tuviste algún show que dijiste, este show no tendría que haber sucedido, digamos, para el olvido, así literalmente que digas, En mis inicios sí hubo un grupo con el que nunca me entendí, tampoco voy a decir quién. Nunca me entendí, afortunadamente no estuve mucho tiempo ahí con ellos, pero sí hubo alguien con quien jamás me entendí. Por lo mismo no estuve mucho tiempo ahí. Este, y hay shows espectaculares. Me tocó hacer en la Arena Monterrey un show de Zelda con la orquesta. ah, sí, sí, total. Brutal. Y eso fue un show que hice un solo día. Brutal. Me encantó ese show. Haciendo sala. Haciendo sala con la orquesta de, no me acuerdo si era la Sinfónica o era la del Desierto, pero hicimos lo de Zelda, increíble. La verdad yo pensé que nadie iba a ir a ver ese show. No, la orquesta con un videojuego, neta. Pero cuando empezó a llenarse y cuando se llenó hasta el Palomar, la Arena Monterrey, digo, wow. Algo no Y entiendo, cuando dijiste. sonó eso, ya entiendo. Ya entiendo que por qué está lleno, porque está. Claro, claro, sí, sí, sí. Y venían haciéndolo 5 personas. O sea, la producción eran 5 personas, todos los demás éramos locales. Todos locales. O sea, nada más venía el director, dos de video, el manager y la chica de camerinos. Y ya, ellos eran los que corrían el show. Todos los demás eran locales y se iban a otra ciudad y otra vez todos locales y todo así. Pero increíble ese show. Y como tengo un show difícil, ¿no? O me ha tocado, tengo no sé si la fortuna o la mala fortuna de estar en tal vez dos de los peores shows, con menos gente, no peores shows, con menos gente en Arena Monterrey. Me ha tocado estar en dos de ellos. Uno que había 25 personas Ah. y en el otro que había como 320. De hecho, Luis me decía, creo que esos han sido los dos peores shows en la historia de la Arena Monterrey y en los dos estaba yo mezclando sala. Entonces el problema eras tú, ¿no? El problema soy yo. No el Bueno, no es artista. cierto, después también me tocó hacer 4 arenas seguidas, ¿no? Y todas a reventar. Esa no precisamente era mi culpa, pero bueno, tengo ese récord, ¿no? Claro, claro. 25 personas en Arena Monterrey. Bueno, había más gente de limpieza que... Éramos más en el crew. Exactamente. Sí, abuelito, y ya para ir cerrando, ¿cuál es tu expectativa, digamos, para los próximos 5 o 10 años? Este, Tengo una promesa con Cristian que dice que nos vamos a retirar juntos. No va a querer que yo me retire en puros huesos. Pero él insiste en que, él no va, que su carrera no va a ser muy larga. Insiste, cada vez que se acuerda me dice, recuerde maestro que nos vamos a hacer, me dice maestro, me llama maestro. Recuerde maestro que nos vamos a retirar juntos. Entonces, originalmente mi idea era ya no turear después de los 50, ya tengo 55 y no creo que vaya a parar muy pronto. Yo creo que todavía voy a andar en los 60 por ahí dando la vuelta por todos lados. Este, y conforme el retiro vaya acercándose o se vaya viendo más cerca, más enfocarme a la parte de la docencia. Eso yo creo que por ahí voy a ir. O empezar a regresar al estudio tal vez Ok. regresar al estudio un poco. eh, pero al menos 5 años más, 6 años más, creo que voy a andar por aquí rebotando. No, algo que también se ve que todo el mundo que te ve en un show es el apoyo, digamos, incondicional, digamos, de tu esposa, de Claudia, ¿verdad? Exacto. Lugar donde, bueno,
siempre Monterrey, siempre sucede. Digo, Siempre en Monterrey, siempre está. ella está. Se vuelve fan del artista con el que trabajo. Eso es algo espectacular. Fíjate, mis hijos tampoco tenían la necesidad de saber. Eran muy chicos y no sabían el alcance de qué era Juan Gabriel. Claro. No tenían una noción de qué estábamos hablando, ¿no? Eran chicos y no tenían eso. Un día invito a mi hija Ana Laura a un concierto, este, y su respuesta cuando terminó el show, le digo, ¿cómo lo viste? Yo pensando que me iba a decir, oh, papá, impresionante, pues lógicamente tantos músicos, ¿no? Y lo único que me dijo fue, no, hombre, papá, cantó por los covers. Y yo, ok, de cierto modo, sí, tienes razón, cantó por los covers. Con la única diferencia es que los escribió todos. O sea, sí, seguramente has oído esas canciones Sí, por otros. que en el que quieras. La única diferencia es que él las escribió todas. Y me dice, nomás le faltó la gasolina, me dijo mi hija. Y listo. Dije, ¿por qué no la escribió él? Exacto. Porque si él ha escrito, la canta. Seguro la canta. Entonces, la familia siempre ha estado ahí, siempre ha estado metida y se vuelven fans. Cuando fallece el señor Alberto, mis hijos se dan cuenta, oh, todo el tiempo que desperdiciamos, o sea, pudimos haber visto ese show, que era impresionante, lo pudimos haber visto las veces que quisiéramos, si ya no nos vuelve a pasar. Entonces, cuando llego con la señora Ana, se aprenden las canciones de la señora Ana. Ahorita se saben todo lo de Cristian. Si ya no nos vuelve a pasar. O sea, ya no nos vuelve a pasar que desaprovechemos esa oportunidad de estar ahí. ir a esos shows y conocer esos shows. Entonces, siempre andan. Y cuando jugamos de local, procura siempre Claudia estar ahí conmigo. Yo tengo la suerte que yo ya conocí a Claudia cuando entré al audio. Yo estoy con Claudia, ella tenía 14 años cuando conocí a Claudia. Entonces, eh, ella vio todo este proceso, o sea, ella vio lo que me esforcé para lograrlo. Ella es la primera persona que me apoya siempre, la primera persona que me dice que yo puedo. Cuando iba a entrar yo con Juan Gabriel, me batearon 2 veces o 3 veces antes de yo poder llegar a la consola. Okay. Antes de yo poder tocar la consola, me batearon 3 veces. Yo me salgo intocable porque en teoría iba a entrar yo con el señor Alberto y me batean la primera. Un año bien duro porque pues ya yo estaba con intocable y no tenía un trabajo estable más que lo aparte del estudio. Entonces, pues, costó trabajo, pero ya cuando el día que mañana entro con el señor Alberto, mañana es mi primer show. Mi esposa siempre me ha ido a dejar al aeropuerto, siempre me ha ido a dejar al aeropuerto. Y cuando estábamos en el aeropuerto me dijo, pendejos si te regresan. O sea, vas allí y vas a romper madres, pendejos si te regresan. Entonces mi consigna ese día fue, no me van a regresar. Claro. O sea, no me van a regresar. Yo vengo y vengo bien. Vengo a pisar bien. A pisar y a pisar fuerte. O sea, yo aquí no me mueve nadie. Y eso fue lo que resulta. Tenían porque yo entré en el auditorio Telmex, íbamos a hacer 3 auditorios, si no me equivoco, y me decían los músicos, es que aquí nos han traído los ingenieros que quieras, nos han traído muchísimos ingenieros. Dice, y cuando venimos así, a eventos como este, hacemos soundcheck todos los días, porque siempre llega el correo como a mediodía, con regaños, y soundcheck otra vez. Y el día siguiente, dice, no importa que ya tuvimos show ayer. Y en la noche o en la madrugada que llega el correo, otra vez hacer soundcheck. Dice, es imposible que tenemos 4 fechas y las 4 fechas hagamos soundcheck a fuerza. En el mismo lugar. En el mismo lugar, cuando no movemos nada. Entonces, al día siguiente que llegó, que hice el primer show, llega el correo como a mediodía. Como a mediodía llega el correo y nos dan lobby-call a las 7 de la noche o 6:30 de la tarde. O sea, fue cuando, espérame, ya no va a haber soundcheck. Exacto. Entonces ya cuando llego yo al auditorio, ya el trato de los músicos era distinto.
O sea, ya los mismos músicos cambiaron. Todo lo enérgico que había sido un día anterior cambió un poco al momento de que, bueno, y así pasó todo el fin de semana. O sea, no volvimos a hacer soundcheck eh, porque estaba todo corriendo de alguna manera bien. Entonces, eso me ayudó a aligerar cualquier tipo de cuestión que trajera yo con los músicos porque ya era el nuevo. Me ayudó a aligerarlo. Y a partir de ahí todo fue llevarnos mucho mejor, sin tener grandes líos, ¿no? Porque ese primer fin de semana dijo mucho. Y digamos, ¿cuál fue el punto de tu carrera donde dijiste, ya la hice, ya puedo vivir de esto? Con gran silencio seguramente, De- con gran silencio seguramente. Mi primera nominación a un Grammy fue con el Gran Silencio. Esa fue mi primera nominación. Y ahí fue tal vez cuando me di cuenta que las podía. Yo platico, y les platico, lo platico abiertamente. En esa época fui eh, alguien a que se le subió. Se le subió. ¿Por qué? Porque sabía que las podía. ok. Y tal vez no fui la mejor persona. Este, Me empecé a portar grosero, me empecé a portar déspota con los compañeros. eh, y un día, Renato Betancourt, Tijuana, en una feria, se acerca un vendedor y me dice que si le podía bajar, porque no podía vender sus productos. No recuerdo qué le dije, solo recuerdo que Renato me dijo, no era necesario, güey. No era necesario que le hablaras así. No, o sea, no recuerdo qué le dije. Digo, ¿cómo? O sea, lo único que quería era que le bajaras. Es un soundcheck, no es el show. Y el señor no puede vender sus productos, güey, porque no lo deja el volumen. Pero lo que le contestaste no era necesario, güey. Ese día entendí, ay, güey, tal vez no estoy comportándome como debía de ser. Y a raíz de ahí empecé a cambiar actitud. Este, entonces cuando de repente me toca dar servicio y ver que se comportan así, digo, pase por ahí, Sí, está bueno ser pasé autocrítico, por ¿verdad? ahí. O sea, Para... yo lo hice, yo me equivoqué, yo pasé por ahí. Este, Fui a lo mejor grosero, déspota en algún momento. Tranquilo. En algún momento van a entender, en algún momento van a entender que no es por ahí la onda. Entonces, eh, yo creo que a raíz de ahí ha sido donde he disfrutado, donde me he dado cuenta que iba a poder vivir de esto. Este trabajo es muy fiel, solo hay que trabajar duro, solo hay Sí, que totalmente. esforzarte, hay que esforzarte duro y es muy fiel. Siempre va a haber shows, siempre va a haber una fiesta, un show, siempre va a haber algo que festejar. Y siempre para eso se ocupa un operador de audio, un ingeniero de audio. Entonces vamos a tener trabajo siempre. Es Sí, muy fiel, es muy sacrificado también, ¿verdad? muy Digo, sacrificado. lo que siempre terminamos platicando es que es un ambiente que da mucho. eh, para el que está afuera y no conoce el ambiente, dice, bueno, te la pasas viajando y aquí, allá, y el artista. Si supieran que uno conoce el aeropuerto, el venue, el hotel un rato, Exacto. aeropuerto otra vez y para casa. Pero es realmente muy grato el ambiente. Te da la oportunidad de conocer muchos lugares, mucha gente, relacionarte, aprender. eh, y como tú bien dijiste, ¿verdad? Empezaste con tu banda, o sea, y hoy Ujú, estás con Nodal, digo. ujú. Es impresionante, digamos. Todo lo que realmente te da este ambiente es muy bueno, ¿verdad? Realmente lo que nos pagan por hacer este trabajo realmente es llegar a hacerlo. O sea, porque hacer el show no nos cuesta trabajo. Hacer el show es lo que nos divierte, es lo que nos lo pasamos bien. Llegar a hacer el show es donde está el sueldo. O sea, la levantada temprano, la desmañanada, no comer, comer mal, asolearte, pasar fríos, pasar cuestiones de peligro, andar en la carretera. Eso es realmente donde se desquita el sueldo. Hacer el show es lo más fácil del mundo. Claro, sí, sí, sí. Es lo que queremos hacer. Es lo que queremos hacer. O sea, lo que nos gusta hacer. Pero ir y venir
es ahí donde se desquita lo que nos pagan. Claro, totalmente. Abuelito, ya no te quiero quitar más tiempo. La última pregunta, lo prometo. ¿Qué le dirías a todos estos nuevos chavos, nuevas generaciones que están empezando en el ambiente del audio y que quieren vivir de esto? Y no solo a los nuevos, alguno que otro viejito también por ahí. Deben de aprender. Le vendría bastante bien. Preparación, estudio, dedicación, amor, corazón. Eso, Ok. eso. No tengo que hablar más. Dedicación, preparación y educación. Pero sobre todo ponerle corazón. Eso. Y vas a llegar a donde quieras. En cualquier trabajo, no solo en este. En cualquier empleo. Abuelito, bueno, no te quito más tiempo. Ya llevamos casi hora y media platicando. La verdad es que uno podría seguir platicando tranquilamente, pero sabemos que cada quien tiene sus actividades. Agradecerte por el tiempo. Agradecerle a Claudia también que te acompañó. Y bueno, ya, es todo lo que nosotros aquí por parte de GBA y este nuevo proyecto de GBA Talks queremos transmitir. Gente con la experiencia, con los kilómetros recorridos como tú tienes y todo lo que hay por aprender. Entonces, la verdad es que te hayas tomado el tiempo para nosotros es formidable y totalmente agradecidos de Y, esto. no, y para mí, qué padre que pueda aportar algo. Y fíjate que he participado en pocos podcasts. Entonces, el hecho de que me llamen también a mí, alguien se acuerda de mí. No, totalmente. Digo, es imposible, digamos, no tenerte en el radar. Entonces, Muy bien. la verdad es que muchísimas gracias. Qué bueno. Bueno, Listo. abuelito, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar pendiente de las redes sociales. Espero que este episodio con Óscar Abuelito González haya sido del agrado de todos ustedes y estén al pendiente porque hay muchísimo más de aquí en adelante. Gracias.